Después de intentar reponernos lo mejor que hemos podido al shock que ha supuesto la llegada del coronavirus, vamos a ver qué podemos hacer para mantener nuestra salud emocional lo mejor posible. Para centrar el escenario en que nos estamos moviendo, creo que nos puede ayudar mucho la biología. Todos los seres vivos, desde un organismo unicelular hasta nosotros, buscamos adaptarnos lo mejor posible al ambiente que nos rodea. Y para eso ponemos en marcha mecanismos que nos permitan sobrevivir de la mejor forma posible y el mayor tiempo posible. Bueno, pues todos esos mecanismos de supervivencia que existen en la naturaleza se pueden agrupar en dos tipos: mecanismos de crecimiento y mecanismos de protección. Cuando un organismo detecta que el ambiente se vuelve hostil, entra en modo protección o supervivencia y su metabolismo cambia, deja de crecer y se prepara para sobrevivir. Nosotros nos comportamos exactamente igual que cualquier organismo. El coronavirus nos ha hecho abandonar el modo de crecimiento para entrar en el modo de protección. Ha conseguido, desde el punto de vista biológico, poner contra la pared y en todo el planeta a la especie más evolucionada y segura de sí misma. Y amenaza nuestra vida, nuestra seguridad y amenaza también nuestro equilibrio emocional. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que desde el punto de vista biológico, nuestro metabolismo ha cambiado y hemos entrado todos en un modo de supervivencia, y cuando nuestro cerebro pasa a modo de supervivencia, empieza a trabajar de otra manera. Se activan con más fuerza las áreas límbicas, responsables de un montón de sentimientos y de emociones. Por eso ahora se vuelve fundamental gestionar lo mejor posible esas emociones. El siguiente punto que debemos de tener en cuenta es que todas las emociones que estamos sintiendo estos días, la que está por debajo de todas ellas es fundamentalmente el miedo. Hay que recordar que las emociones aparecieron en el planeta como un sistema muy poderoso de supervivencia y que nos permite adaptarnos a ambientes muy complejos. Por lo tanto, es lógico que de todas las emociones que estamos sintiendo, la que más aparezca sea el miedo. En el fondo es un mecanismo adaptativo cuando nos sentimos amenazados. El miedo actúa como una alarma que se dispara y nos indica que tenemos que actuar. En el fondo nos está ayudando a sobrevivir. Pero como ocurre con otras reacciones psicofisiológicas, cuando el miedo supera cierto umbral, nos llega a bloquear y nos angustia mucho. Y entonces no reaccionamos bien y no tomamos buenas decisiones. A nadie nos gusta sentir miedo, como tampoco nos gusta sentir tristeza o rabia. Es normal que intentemos evitarlo. Pero está comprobado que aceptar que tenemos miedo y verbalizarlo, aunque nos haga sentir más vulnerables, ayuda a bajar la intensidad. A lo mejor hay que salir a la ventana y además de aplaudir hay que gritar que tenemos miedo, ¿no? Otro apartado importante que tenemos que cuidar en estos momentos es que cada uno de nosotros experimenta el miedo de forma distinta y con una intensidad diferente. Por lo tanto, no es momento de juzgar cómo se siente cada uno y si uno tenía que estar más preocupado que otro, sino que es momento de aceptar que cada uno de nosotros va a vivir todo lo que está sucediendo a su manera y va a poner en marcha los recursos personales que pueda. Ahora mismo nuestra bioquímica ha cambiado y nos ha vuelto a todos mucho más susceptibles y más sensibles. Por lo tanto, es fundamental que aportemos toda la flexibilidad emocional que tenemos. En algunos el miedo va a aparecer como una angustia o como una preocupación constante para que no falte comida, o incluso se transformará en otra emoción como puede ser el enfado, el mal humor o sensaciones de impotencia. Por eso es muy importante que identifiquemos en qué emoción estamos y sobre todo que controlemos nuestro clima mental. Y los mayores protagonistas de ese clima mental son los pensamientos. Tenemos una mente extraordinaria. Somos el único animal que es capaz de imaginar algo que todavía no ha pasado. Pero también somos los únicos en sufrir y pasarlo mal por ese algo que todavía no ha sucedido. Los escáneres de resonancia han demostrado que imaginar una situación estresante en el futuro pone en marcha las mismas redes neuronales que si nos estuviera pasando en este momento. Nuestro cerebro no distingue la realidad de la ficción, así que debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos. Tenemos que conseguir que nuestra mente y nuestros pensamientos trabajen a favor de nuestro equilibrio emocional y no a la contra. Aquí hay que volver a insistir que las noticias y los medios de comunicación son expertos en poner en marcha pensamientos de incertidumbre sobre el futuro. Indudablemente hay que estar informados, pero tenemos que distraer a nuestra mente y sacarla del bucle de las preocupaciones futuras. Esto no quiere decir que no pensemos en el futuro y que no planifiquemos posibles soluciones de lo que pueda llegar. Lo que se trata es de que gestionemos y controlemos la intensidad y la duración de esos pensamientos y sobre todo de las emociones que nos están produciendo esos pensamientos. Y para eso es muy útil traer a la mente a nuestro presente, al aquí y a la ahora.
A ver, esto como todo es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Entre otras cosas porque nuestro cerebro está diseñado para preocuparse cuando el futuro es incierto. Pero igual que tenemos claro que para mantener nuestra salud física y estar en forma necesitamos crear hábitos saludables a base de esfuerzo, de tiempo y de práctica, pues también lo mismo ocurre con la salud emocional. Tenemos que practicar la meditación, la relajación, el mindfulness. Tenemos que entrenar a nuestra mente a estar en el aquí y en el ahora. Las redes sociales están llenas de ejercicios. Busca ratos para hacerlos y practica. Ahora, más que nunca, nos tenemos que cuidar emocionalmente. Tenemos que confiar en nuestra capacidad para hacerlo. Tenemos que crear momentos interiores que nos permitan conectar con lo que sentimos y aceptarlo sin juzgarnos y sin recriminarnos. Observa tu diálogo interior y cámbialo para que te ayude. Porque si cambiamos nuestro modo de pensar, también cambiamos nuestro modo de sentir. Y lo podemos hacer.